Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Con este podcast quiero transmitirte la salud desde un punto de vista integrativo, donde la alimentación, los hábitos saludables y la salud intestinal juegan un papel fundamental. Si has notado algún síntoma digestivo y quieres saber por dónde empezar, te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia, en martamarmol.com/ebook. Y si quieres que te acompañe en tu caso particular para mejorar tu salud, puedes reservar tu consulta individual en martamarmol.com. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nutrición Imperfecta. Yo soy Marta Mármol y hoy vamos a hablar de microbiota, que ya os he hablado muchas veces, pero voy a desglosar algunos conceptos que sé que os liáis y que a veces es complicado. De hecho, yo recuerdo hace años cuando me costaba diferenciar muchísimo entre probiótico y prebiótico. Y hoy, además de esto, vamos a hablar también de los posbióticos, que esto es un término un poquito más nuevo, que de hecho, como veremos al final, pues aún falta mucho desarrollo, mucha investigación, pero también es un hilo precioso del que tirar y que dentro de unos años estoy segura que si alguien escucha este podcast fuera del 2023, del entorno actual, pues seguramente se quede muy desactualizado rápidamente. Pero bueno, por lo menos para entender lo que es y tras la base, pues nosotros poderlos utilizar en nuestro favor. Como sabéis, la microbiota intestinal es el conjunto de microorganismos que viven en el tracto gastrointestinal, que no son siempre bacterias, que siempre pensamos que son solo bacterias, incluso yo a veces lo digo sin querer, pero también hay hongos, también hay virus y también hay otros microorganismos, ¿vale? Las bacterias son las que ocupan la gran mayoría y por eso muchas veces nos equivocamos. También a veces se dice flora intestinal. Esto es un término muy muy antiguo, cuando se creía que lo que había en el intestino pertenecía al mundo de la flora, pero en realidad no, sabemos que son microorganismos y por lo tanto se tiene que llamar microbiota. Pero bueno, a día de hoy se sigue hablando sobre todo de la flora, nada más que es verdad que para un profesional no deberíamos utilizar este término porque es erróneo, ¿vale? Todos estos microorganismos que están ahí en el intestino tienen funciones muy importantes como la digestión, la inmunidad, pero bueno, al final está todo relacionado y al final nos sirve para la salud en general. Por lo tanto, como siempre os digo en este podcast, cuidar la microbiota es importante porque al final está relacionado con todos los problemas de salud que nos podamos imaginar. Algunas de las razones por las que es importante tener en cuenta esta microbiota es primero porque nos va a venir muy bien para la digestión y por tanto la absorción de nutrientes. La microbiota va a ayudar a descomponer algunos alimentos y a absorber algunos de los nutrientes en concreto. Y por lo tanto, pues va a ser importante pues para nutrirnos. Al final, si no estamos dándole gasolina al cuerpo o no estamos aprovechándola, no somos capaces de digerirla y de absorberla, pues nos van a faltar nutrientes. Y esto no es algo que se va a notar de primeras, es algo que se va a empezar a notar al tiempo. Es algo que se va notando pues a los años, poco a poco, no es algo drástico. Y por eso es algo que a veces pues vamos dejando y solo lo atendemos cuando es algo ya pues que de difícil retorno, ¿no? De difícil retorno de primeras me refiero, luego todo esto se puede ir solucionando. También la microbiota tiene una función defensiva. Al final, bueno, pues tanto la mucosa en general digestiva, esa primera capa, es la primera que está en contacto con todo aquello que introducimos por nuestra boca, por todo aquello que comemos. Por lo tanto, ahí es donde está la gran parte del sistema inmune que nos va a defender contra cualquier patógeno que pueda entrar, ¿vale? Y ya en concreto la microbiota intestinal, ya cuando hablamos de microbiota en el colon, pues va a ayudar a prevenir pues infecciones, a competir con aquellas bacterias o microorganismos dañinos que puedan entrar. Yo esto me lo imagino como el juego de las sillas, os lo he contado alguna vez en este podcast. Me imagino que
que los huecos, los espacios que hay en la microbiota son como las sillas, cuando jugamos al juego de sillas que te quitan una y cuando se para la música, quien no esté ahí en su hueco se cae. Pues aquí igual. Aquí las bacterias, los microorganismos en general, compiten por una silla. Entonces, si metemos otras bacterias, estamos ocupando una posible silla de un patógeno. Si en cambio están todas las sillas vacías y todos los patógenos jugando al son de la música, cuando se pare la música, algún patógeno cae en esa silla, ¿no? Pues aquí es lo mismo. Entonces, cuantas más bacterias buenas y variadas tengamos, más huequitos van a ocupar. Y muy enlazado a esto, también fortalece el sistema inmunológico. La microbiota intestinal juega un papel fundamental en cómo responde nuestro cuerpo ante diferentes patógenos, por lo que tener una buena microbiota nos va a ayudar a combatir infecciones, incluso enfermedades autoinmunes de las que os hablaba hace 2 episodios, y os hablaba de la importancia que tiene la microbiota en esto, en cómo responde, cómo es nuestra respuesta del sistema inmune, que sea modulada, que no sea muy exagerada, también nos va a ayudar. Por supuesto, la regulación con el estado de ánimo. Esto es algo que nos cuesta mucho más ver, porque una cosa como que sí que la podemos palpar, ¿no? Esta microbiota, bueno, palpar, nos la podemos imaginar, sí que podemos ver síntomas digestivos muy relacionados, pero en cambio esa relación que tiene con el estado de ánimo, pues nos cuesta encontrarla. Pero no es solo cómo afecta la microbiota al estado de ánimo, sino también cómo afecta nuestro estado de ánimo a nuestra microbiota. Es un eje bidireccional. Y cuando hay problemas digestivos, esto siempre lo explico. Cuando hay un problema digestivo y estás con muchas molestias digestivas, o no puedes comer un montón de cosas, no puedes salir de casa porque todo te sienta mal, o incluso estás con miedo a salir de casa porque no sabes cuándo te vas a entrar ganas de ir al baño de forma urgente, eso afecta al estado de ánimo. Y eso te hace estar baja de ánimo, incluso con síntomas depresivos. Pero también es al revés. Esos síntomas depresivos, ese estado de ánimo, nos está afectando al intestino. Son las 2 vías que se hace un bucle y por eso tenemos que a veces encontrar aquel punto por donde podemos cortar ese bucle para frenarlo un poquito. También este estado de la microbiota nos va a ayudar a la prevención de enfermedades crónicas, no solo de las que estábamos hablando antes, de más inmunológicas, sino pues también a nivel obesidad, que está muy relacionada. A ver si os hago un episodio sobre el estado y el equilibrio de la microbiota, mejor dicho, con la obesidad o con dificultad para perder peso, que muchas veces cuando sale la gente diciendo perder peso es súper fácil, es porque no quieres, digo, bueno, estas personas no tienen ni idea. Para pues enfermedades como diabetes, por supuesto cualquier enfermedad que curse con inflamación, es decir, todas. Por tanto, cuidar nuestra microbiota a través de la alimentación, pero también del uso prudente de antibióticos, que ahora vamos a ver todo lo que nos afecta, pues reducir el estrés, hacer actividad física, pues descansar, puede contribuir bastante a nuestra salud y a nuestro bienestar en general, ¿vale? ¿Qué cosas y causas pueden alterar nuestra microbiota? Por supuesto, el uso de antibióticos. Los antibióticos pueden matar tanto a las bacterias malas, a la infección por la que nos tomamos esto, pero también a las buenas, ¿vale? No hay una diferenciación clara. Por tanto, puede provocar, cada vez que tomamos un antibiótico, una disminución drástica en la diversidad de microbiota de microorganismos que tenemos en el intestino. Por eso, una opción es no tomar antibióticos, la cual, cuando es necesario, me parece absurda, porque los antibióticos son muy buenos siempre que se utilicen adecuadamente. Problema, que tenemos un exceso y un abuso de antibióticos. Yo me encuentro a muchísima gente que viene a consulta que sin una prueba de sobrecrecimiento bacteriano y sin una prueba de que tengamos una infección o sin una prueba de que tengamos un parásito, cuando tienen sospechas les mandan una tanda de rifaximina, una tanda de metronidazol. Pero si no tenemos ninguna prueba, ¿por qué hacemos esto? ¿Y si no es eso? ¿Y si en vez de un parásito tenemos una cándida? Imagínate. Le estamos dando alas, le estamos quitando sillas, estamos quitando microorganismos de esas sillas y estamos dándole sillas a la cándida. Entonces, siempre que usemos un antibiótico hay que hacerlo con un conocimiento y con un tratamiento que vamos a ver ahora en conjunto. Es decir, si tenemos que tomar antibiótico, no os preocupéis, porque luego también me viene gente agobiada cuando tiene que tomar un antibiótico. Si tenemos que tomar un antibiótico y es necesario y está indicado y es una opción que hay que hacer,
se toma el antibiótico, pero siempre que lo tomemos lo tenemos que acompañar con un buen tratamiento con un probiótico, que ya me estoy adelantando porque no os he explicado aún lo que es un probiótico, pero al final, bueno, lo vamos a ver después, ¿vale? Pero acompañar, si estamos matando bacterias, de repoblar un poquito de esas bacterias. Aquí, bueno, por dar una recomendación en general, aunque luego esto también varía, la estrategia que queramos usar, normalmente cuando estamos con un tratamiento antibiótico no tiene mucho sentido tomar un probiótico a la vez, en principio, pues porque este antibiótico nos va a matar también las bacterias que estamos introduciendo a través del probiótico. Entonces, hay gente que también lo hace a la vez, dice, bueno, algo me matará, separo las tomas lo máximo posible. Si por ejemplo es un antibiótico de una toma al día, quizás puedo tomarme el antibiótico por la mañana y el probiótico por la noche, lo separo lo máximo posible y algo llegará al intestino. Bueno, es una estrategia. Si el antibiótico es de varias tomas al día, quizás esta estrategia ya falla un poquito. Entonces yo, en general, y por daros siempre un consejo, cuando estamos con un tratamiento antibiótico, que como os digo ataca bacterias, podemos tomar un probiótico que en vez de ser de bacterias sea de levaduras, como puede ser el probiótico que tenga Saccharomyces boulardii, ¿vale? O Saccharomyces cerevisiae, que es el más común, que es el típico, pues no quiero dar marcas, pero la voy a dar, el típico ultralevura de la farmacia, porque es el que siempre hay, aunque cada vez hay más marcas que han sacado este mismo tipo de cepa probiótica, ¿vale? Entonces, yo eso es lo que mandaría durante el tratamiento antibiótico, a no ser que tengamos también una infección por cándidas, ¿vale? Y luego sí que haría una tanda de un probiótico multicepa, pues que tenga lactobacillus, que tenga bifidus en grandes cantidades, y lo tomaría durante un tiempo, ¿no? Durante 2 semanas, un mes, para repoblar todo aquello que hayamos podido dañar. ¿Qué más cosas pueden alterar nuestra microbiota? Bueno, pues una dieta pobre en fibra. Al final la fibra es el pienso, es la comida de las bacterias. De nada nos va a servir tomarnos un probiótico si luego esas bacterias no les damos de comer. Por lo tanto, una dieta baja en fibra va a alterar la microbiota intestinal, ya que hay determinadas bacterias, por ejemplo Prebotella, que vive de legumbres, de verduras. Si solo comemos a base de cereales, de carne, de grasa animal, pues van a crecer otro tipo de bacterias. Y no solo es la cantidad de bacterias que tengamos, que es importante, sino el equilibrio que hay entre ellas. Por lo tanto, un consumo de fibra, bueno, de todos los macronutrientes un poquito distribuido, una distribución adecuada es lo importante. Otra cosa que le va a alterar, como decíamos antes, es el estrés crónico. No un estrés puntual de estoy agobiada porque tengo un pico de trabajo, sino un estrés mantenido en el tiempo, un estrés prolongado. Esto altera muchísimo y me lo decís mucho, lo notáis. Es que cuando estoy más nervioso estoy peor de mis síntomas digestivos. Infecciones, pues tener una infección evidentemente va a alterar la microbiota, va a disminuir el número de bacterias buenas, beneficiosas, y va a permitir que haya crecimiento de aquellas bacterias un poquito más dañinas. Enfermedades crónicas van a alterar la composición de la microbiota y al revés, ¿no? Como hemos visto antes. La edad, por supuesto, la microbiota de un niño va a ser muy diferente la composición a la microbiota de una persona adulta y más de una persona más anciana. Y por supuesto el ambiente, ¿vale? El lugar donde vives, no es lo mismo vivir en el campo que en la ciudad. No es lo mismo estar en el campo en contacto con la naturaleza o vivir en Madrid con contaminación y luego pues la excesiva limpieza que a lo mejor se tiene para un montón de cosas, ¿no? Yo hice un post de Instagram en el que hablaba de la microbiota y el pueblo, ¿no? ¿Qué beneficios tiene estar en contacto con la naturaleza, que el niño meta la mano ahí en la tierra, que siempre pensamos, madre mía, qué suciedad, qué tal, pero al final es nutrirnos de microorganismos buenos, sin pasarnos, evidentemente. Pero también se ha visto, hay muchos estudios sobre cómo aumenta la diversidad de la microbiota en niños que tienen mascota desde pequeños. Pues porque al final, bueno, pues se sabe que cuando convives con un animal, parte de la microbiota empieza a ser igual la del animal que la tuya, ¿no? Y al final, pues esto, aunque pensemos que es una cerdada y que es sucio, en el fondo es mayor diversidad de microorganismos, que es una de las mejores características que puede tener tu microbiota, que sea muy diversa. Por tanto, y como siempre, pues mantener un estilo de vida saludable, pues nos va a ayudar a mantener un equilibrio en esta microbiota y pues
evitar, por lo menos, o reducir pues todas las alteraciones que hemos visto antes que las que está implicada la microbiota. Y ahora vamos a centrarnos con esta introducción bastante larga en qué diferencias hay entre probióticos, prebióticos y postbióticos, ¿vale? Que son términos que se utilizan muy comúnmente en este mundillo, en este campo de la nutrición y sobre todo de la salud intestinal, pero que son muy similares y que muchas veces nos lleva a confusión, ¿vale? Como os decía antes, los probióticos, son microorganismos vivos, que eso es definición un poquito teórica, ¿vale? Que cuando se consumen en cantidades adecuadas, es decir, que un probiótico en cantidad menor no nos va a servir, son microorganismos que cuando se consumen en cantidades adecuadas pueden proporcionar beneficios para la salud. Por lo tanto, los probióticos son bacterias, consideradas de las buenas, evidentemente no nos vamos a meter una patógena, que viven en el tracto gastrointestinal y que, como hemos visto antes, nos ayuda a mantener un equilibrio en un montón de cosas, ¿vale? Estos microorganismos los podemos consumir. Los podemos consumir a través de alimentos fermentados como el yogur, como el kéfir, como verduras que estén fermentadas, que de esto os recomiendo 100% el episodio que tengo con Javi Maestu, el número 71, en el que nos hace una masterclass. Es oro ese episodio, pero es para coger libreta y boli, y nos explica la diferencia que hay entre probióticos, cuál es la legislación ante el etiquetado de estos alimentos, cuándo pueden poner que es probiótico y cuándo no, porque para ponerlo tienen que estar demostrado que esa cepa en concreto tiene beneficios para la salud. Y muchas veces, pues, esto no está demostrado, no hay un estudio en concreto, entonces, bueno, son alimentos que tienen probióticos en su composición, por lo tanto pueden actuar como probióticos, ¿vale? Aquí yo me salto un poquito la ley para que lo entendamos. Los probióticos más comunes que incluyen las bacterias son Lactobacillus y Bifidobacterium, ¿vale? Y algunas cepas de estas las podemos utilizar en tratamientos y también para ayudar a la digestión, para mejorar el sistema inmune. Por ejemplo, yo uso algunas de estas cosas para cuando tenemos enfermedades autoinmunes, si queremos reducir la inflamación, o sea, va mucho más allá de aumentar la diversidad de las bacterias, ¿vale? Sin embargo, bueno, es importante saber y tener en cuenta que no todos los probióticos son iguales, ¿vale? Y que no todos nos proporcionan los mismos beneficios. Esto es muy común de tomas un antibiótico y tómate un probiótico, ¿no? Como recomendación general. Yo siempre lo comparo a un medicamento. Es como si te duele la cabeza y te digo, tómate un medicamento. Y a ti te daría igual tomarte un medicamento que sea pues un antiinflamatorio para el dolor de cabeza que un antiácido, que un antihipertensivo. Evidentemente, aquí lo ves claro que no es igual. Pues con los probióticos deberíamos pensar en algo similar. No todas las cepas son para todo. Hay cepas en concreto que se han visto beneficiosas para el tratamiento de algunas cosas en concretas. Por lo tanto, no son todos para todos. Va a diferenciar también la cantidad, el tipo, la cantidad de cepas, dependiendo de lo que queramos hacer. No va a ser lo mismo repoblar, que repoblar porque hemos tomado un antibiótico, que si queremos modular, por ejemplo, la respuesta del sistema inmune. Y por eso el mundo de los probióticos es tan complejo y no podemos simplificarlo y ver cómo los médicos siempre mandan el mismo, ¿no? Prodefen, Ultralevura o dos más, que es el que les visita, es así de simple, lo siento, pero el que hace el visitador médico a las consultas médicas y siempre mandan el mismo. Y por supuesto no puede ser siempre el mismo. ¿Qué son los prebióticos? Los pre es, yo siempre digo, el alimento, el pienso de las bacterias, ¿vale? Son fibras que no se digieren, es decir, no las somos capaces nosotros de digerirlas y van bajando al intestino grueso, donde allí sí que actúa como alimento para las bacterias del intestino, ¿vale? ¿Ves? Vuelvo a decir las bacterias, pero es para los microorganismos. La diferencia que tiene con los probióticos, que son microorganismos, los prebióticos son componentes de alimentos, ¿vale? Que no se han podido digerir y que, bueno, pues actúan, pues al final es la fibra. Allí los microorganismos las fermentan y pues estimulan el crecimiento de estas bacterias, su actividad y nos dan el resultado de esta fermentación, nos dan alimentos que vamos a ver después, que son los posbióticos, ¿vale? Los probióticos se encuentran normalmente pues en muchos alimentos, pues sobre todo los que son ricos en fibra, ¿no? Frutas, verduras, legumbres, granos enteros, pues sobre todo ajo, cebolla, espárragos, alcachofas, plátano, las legumbres,
los cereales integrales, la patata refrigerada y el arroz refrigerado, que eso es el almidón resistente, que de eso tengo un episodio en concreto que es el número 76, que es todo lo que necesitas saber sobre el almidón resistente, que para resumírtelo y que te quedes con el concepto, es que los alimentos que son ricos en almidón, como pueden ser la patata y el arroz, al cocinarlos este almidón cambia la disposición que tiene y al enfriarse vuelve a cambiarla. Este cambio que hace al enfriarse hace que sea resistente a nuestras enzimas. Tú imagínate que en el intestino delgado tenemos unas tijeras que van cortando las fibras para que nosotros las digiramos. Si la forma en la que viene ese ovillo es tal que mis tijeras no pueden meter mano, pasa por el intestino delgado sin que yo sea capaz de asimilarlo, es decir, se convierte en algo resistente, y pasa al intestino grueso donde va a ser fermentado por las bacterias. Por lo tanto, consumir alimentos ricos en almidón resistente que hayamos generado en casa, pues eso, cocino la patata, tanto la cuezo, la aso, lo que quieras, o el arroz, y lo dejo enfriar 24 horas. Luego lo puedo volver a calentar siempre que no lleguemos a temperatura de cocción, es decir, le puedo dar un calentón en el microondas, ¿vale? Ya os digo, en el episodio 76 os cuento todo lo del almidón resistente y qué beneficios tiene. Pero como veis, los podemos incluir aquí en alimentos que son ricos en fibra. Si tienes algún problema digestivo, si te fijas, todos estos alimentos que hemos dicho que son ricos en prebióticos son los que se retiran en una dieta baja en FODMAPs, porque al final la palabra FODMAPs significa todos estos carbohidratos que son fermentables, ¿no? Cuando hay un SIBO, cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano, una excesiva fermentación o incluso alguna enfermedad inflamatoria, se puede utilizar como estrategia esta alimentación baja en FODMAPs. Pero como podéis ver, quitar esos alimentos a largo plazo es dejar de dar de comer a la microbiota intestinal, ¿vale? Que también es necesario. Por lo tanto, si esta dieta se mantiene durante mucho tiempo, vamos a disminuir la diversidad intestinal, una barbaridad, con todas las consecuencias que hemos visto antes. Por tanto, si haces una dieta baja en FODMAPs, que sea guiada por un profesional y que por favor dure máximo 2 meses, ¿vale? En cuanto puedas hay que empezar a reintroducir alimentos o probar aquellos alimentos que no te fermentan tanto. ¿Qué beneficios tienen los prebióticos? Bueno, pues al final un poquito es lo mismo, ¿no? Porque al final mejora la salud intestinal, estimula el crecimiento de bacterias buenas, eso hace que se mejore el revestimiento intestinal, es decir, la mucosa intestinal, y pues por tanto tiene unas buenas bacterias, va a mejorarnos la digestión, va a reducir la inflamación, pues y todas las consecuencias que tienen después. Todo eso también va a ayudar a la mejora de la absorción de nutrientes y por tanto una mejor absorción de nutrientes va a ser un mejor funcionamiento de todo nuestro cuerpo, energía, etc. Esto va a hacer una reducción de enfermedades crónicas, pues es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Primero, por tener ese sistema inmune, esa primera línea de defensa bien, y porque vamos a estar absorbiendo todos los nutrientes que van a ayudar a reducir este riesgo de enfermedades. Si tú estás escuchando esto y no tomas nada de verdura o tomas muy poca y dices, venga, mi propósito va a ser empezar a comer este tipo de fibras ricas en prebióticos para dar de comer a mis bacterias intestinales. Al igual que cualquier cambio en la dieta hay que hacerlo de forma progresiva, ¿vale? Si de repente te pasas de 0 a 100, la sintomatología va a ser muy molesta, porque de repente vas a fermentar un montón. Además, tu microbiota no está entrenada para fermentar este tipo de fibra, porque llevas mucho tiempo sin dársela y no tiene pues los recursos, la maquinaria suficiente, y va a generar mucho gas. Por lo tanto, es importante que lo aumentes de forma gradual su consumo, ¿vale? Si no tomas nada de verdura, pues, y las recomendaciones son entre 200, 300 gramos en crudo de verdura en cada comida, que la gente se asusta cuando llega a consulta, me dice, ¿todo esto? Yo, sí, si estás muy lejos, no pasa nada, ve poquito a poco, hazte pasitos. Por supuesto, si pasas de 0 a comerte 300 gramos de brócoli, vas a hacer un globo aerostático en un momento, ¿vale? Es normal. Entonces, bueno, pues como todo cambio, no solo en esto, sino como todo cambio, si se hace de forma gradual, nos ayuda a 2 cosas. Primero, a digerirlo mejor. Y segundo, a que sea un cambio que se mantenga en el tiempo, porque vas a empezar a instaurarlo de forma un poquito más orgánica. Bueno, quizás todo esto ya lo sabías, porque es más
antiguo, por así decirlo. Llevamos años ya con esta nomenclatura, pero quizás lo que sí que no sabes o lo que no has escuchado tanto son los postbióticos, ¿vale? Teníamos pre y ahora son post, es decir, lo que se genera después. Por lo tanto, son los subproductos metabólicos, es decir, las sustancias que producen las bacterias después de digerir su comida, los prebióticos, ¿vale? Y estos postbióticos pueden tener beneficios muy similares a los que tienen los probióticos, pero sin necesidad de tomar estos probióticos, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos de estos postbióticos y qué función tienen cada uno. Los primeros postbióticos que vamos a ver son los ácidos orgánicos, que es los típicos en el ácido láctico, el ácido acético, el ácido butírico, que se producen por la fermentación bacteriana, ¿vale? El ácido láctico, bueno, aparte de ser producido por algunas bacterias, también se produce en el músculo. De hecho, bueno, siempre se ha dicho que es el culpable de las agujetas, que luego ya se ha visto que no, pero bueno. Tiene muchísimos beneficios para la salud, ¿vale? Sobre todo regulación del pH, mejora la función cardiovascular, también mejora en enfermedades cardiovasculares, aumenta el flujo sanguíneo y la capacidad de los vasos sanguíneos para dilatarse, que eso es importantísimo, ¿vale? Pero luego a nivel intestinal también tenemos propiedades antimicrobianas y regula el azúcar que tenemos en sangre. También se puede utilizar a veces en industria alimentaria, pero bueno, esto aquí no nos interesa. El ácido acético es otro ácido orgánico que también se produce por las bacterias en el proceso de fermentación. Este ácido sobre todo lo encontramos en productos alimenticios que son fermentables como en el vinagre, ¿vale? El ácido acético nos suena a vinagre. También tiene varios usos para la salud, ¿vale? Aparte de la conservación de alimentos, que muy bien, está muy relacionado con el control de peso, con la regulación también del azúcar en sangre y, aquí de nuevo, propiedades antimicrobianas, limpiador, etc. Por tanto, ya estáis viendo que, por ejemplo, el ácido, tanto el láctico como el acético, tiene propiedades antimicrobianas, lo cual nos va a ayudar a modular esa cantidad de bacterias, sobre todo antimicrobianas, no penséis hacia todas las bacterias, sino es un poco modulador para regular la cantidad de bacterias beneficiosas de las patógenas. Pero sin duda, el rey de los ácidos grasos es el ácido butírico, el butirato. Es un ácido graso de cadena corta, ¿vale? Y se produce por la fermentación también bacteriana de los carbohidratos. Es uno de los principales ácidos grasos y ya os digo de los que más importancia tiene, que lo producen las bacterias de las que hemos hablado antes, tanto las bifidobacterias como los lactobacillus, ¿vale? El ácido butírico es súper importante por varias razones. Y es que es la fuente de energía para las células del colon, ¿vale? Es decir, es lo que da de comer a las células que tenemos en el intestino grueso. Y eso va a ayudar a mantener la barrera de defensa bastante íntegra. Si no le damos de comer y estos colonocitos no están íntegros, pues va a empezar a ver pues esa línea de defensa menor, mayor hiperpermeabilidad, ¿vale? Por lo tanto, el ácido butírico es importantísimo. También tiene propiedades antiinflamatorias y puede ayudarnos a reducir la inflamación en el colon y también en todo el cuerpo, porque inflamación que hay en intestino, inflamación que se deriva a todo el cuerpo. Por lo tanto, importancia en cualquier problema digestivo que tengamos que curse con inflamación, que son la mayoría, se puede también suplementar con ácido butírico o aumentar las bacterias que producen este ácido butírico o incluso dar, por ejemplo, ghee, que es mantequilla clarificada, que es un alimento muy rico en este ácido. Además, este ácido butírico también se ha visto que puede ayudar al riesgo de cáncer colorectal, pues al final un poquito pues por lo mismo, ¿no? Por bajar la inflamación, pero además también ayuda a la diferenciación celular entre la apoptosis, entre esta muerte celular que está programada en las células del colon. También puede mejorar la sensibilidad a la insulina, igual que hemos visto con los anteriores, y también puede ayudar a reducir el apetito y la mejora pues de las hormonas de la saciedad y del apetito. Como veis, en estos últimos siempre puede, porque esto está muy en estudio actualmente. Además de ser producido por las bacterias en el intestino por la fermentación, ¿vale? El butirato, como os decía antes, se puede obtener a través de la dieta. Sobre todo, el butirato lo encontramos en la mantequilla, pero bueno, yo siempre recomendaría en el ghee. En productos lácteos fermentados también se encuentra algo, en el queso, en el yogur y en pequeñas cantidades en alimentos vegetales, ¿vale? También en el aguacate, en la batata, en las nueces, podemos encontrar algo de ácido butírico. Pero lo que más nos interesa, como hemos visto, es tener una buena cantidad de bacterias, de lactobacillus, de bifidobacterias,
darles de comer y ya ellas solas se van a encargar de la producción de estos ácidos grasos de cadena corta. ¿Qué más posbióticos hay? Hemos visto ya que uno de los posbióticos serán estos ácidos grasos de cadena corta, pero también vitaminas. Evidentemente no todas. Algunas bacterias producen vitaminas, sobre todo la vitamina K, y algunas vitaminas del grupo B, que son importantes para la salud humana. Por lo tanto, pues tenemos ahí una fabricación en el colon de este tipo de vitaminas. También se consideran posbióticos algunos péptidos. Los péptidos son proteínas, trocitos de proteínas parcialmente, ¿vale? Que se producen durante la fermentación bacteriana. Y algunos péptidos pues tienen propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias. Por lo tanto, también son producidas a través de esta fermentación y se consideran posbióticos. Otro posbiótico son las bacteriocinas, que son proteínas antimicrobianas, que también las producen estas bacterias. Lo que hacen estas es que pueden inhibir el crecimiento de algunas bacterias patógenas, dañinas. Y por lo tanto, pues lo mismo que todas las anteriores, ayudan a modular, a equilibrar el estado de la microbiota. También se consideran posbióticos los exopolisacáridos, que son unos polisacáridos que se producen por bacterias y que tienen efecto beneficioso en el cuerpo. Ácido hialurónico también. Las defensinas, que en realidad, las defensinas no se consideran posbióticos como tal. Son unas proteínas antimicrobianas que produce el cuerpo. Sin embargo, ha demostrado que algunos posbióticos pueden estimular la producción de defensinas, ¿vale? Por lo tanto, yo aquí ya digo que son posbióticos, ¿vale? Es decir, por ejemplo, se ha visto que algunas cepas de probióticos como Lactobacillus, Acidophilus o Bifidobacterius lactis producen metabolitos que estos son los que van a estimular la producción de defensinas. Por lo tanto, no son posbióticos como tal, pero sí indirectamente. También se ha visto cómo los ácidos grasos de cadena corta que hemos visto antes pueden también estimular la producción de defensinas en las células del intestino, ¿vale? Así que las defensinas es un nivel más, que son posbióticos. No creo que cuando les pongan nombres se llamen así, pero yo aquí pongo mi granito de arena en la nomenclatura. Lo mismo con aminoácidos como triptófano, tirosina, fenilalanina, ¿vale? Son aminoácidos que se encuentran en algunos posbióticos, pero por sí solos no se pueden considerar. El triptófano es un aminoácido esencial que se encuentra en muchísimos alimentos y que es súper importante para la síntesis de proteínas y la producción, seguro que os suena de la serotonina, que es un neurotransmisor, de la melatonina también. Entonces, se ha visto que algunos posbióticos contienen triptófano, ¿vale? Y que esta presencia puede estimular el crecimiento de algunas bacterias probióticas. O sea que es un poquito bucle y círculo. Lo mismo nos pasa con algunos neurotransmisores como GABA, serotonina, acetilcolina, ¿vale? Son neurotransmisores que se encuentran en el cuerpo, pero no se consideran posbióticos por sí mismos, ¿vale? Sin embargo, sí que se ha visto que algunos posbióticos pueden tener compuestos que pueden influir en la producción de activar la producción de estos neurotransmisores, ¿vale? Por ejemplo, algunos posbióticos contienen péptidos o proteínas que pueden ser precursores de GABA. El GABA es un neurotransmisor inhibitorio que va a ayudar a reducir la excitación neuronal, es decir, momentos de excitación total del cerebro, ¿vale? Entonces, los péptidos que se encuentran en algunos posbióticos pueden ser degradados por las bacterias intestinales y producir GABA. Porque esto puede ayudarnos también a reducir esa ansiedad o esos nervios, incluso ayudar a la mejora simplemente del sueño. Y algo muy similar ocurre con la serotonina. Algunos posbióticos contienen compuestos que pueden aumentar la producción de serotonina, ¿vale? La serotonina seguro que os suena, es un neurotransmisor, regula tanto, siempre dicen el neurotransmisor de la felicidad. Regula el estado de ánimo, apetito, pero también sueño y está muy influenciada con estados de ánimo, ¿vale? Entonces, aquí es donde enlazamos cómo la microbiota y un buen estado de la microbiota puede estar relacionado con estados de ánimo, como lo hablábamos al inicio del episodio. Por tanto, con todo este resumen de toda la microbiota nos damos cuenta que no es solo tener bacterias suficientes, sino tener un adecuado equilibrio, darles de comer y todo eso nos va a ayudar porque nos va a producir sustancias que nos van a hacer beneficiosas a muchos niveles. Es muy importante tener en cuenta que esto, la investigación sobre posbióticos, está en una etapa súper en pañales. Estamos al inicio
y se necesitan muchos estudios para entender muy bien los efectos, cómo están conectados, qué conexión hay con un montón de cosas. Sabemos que un buen estado de la microbiota afecta a todas las enfermedades que tengamos, a todos los estados de salud. Pero también es necesario saber cuáles son las conexiones, sobre todo por entender la diana terapéutica y entender cómo modificando una cosa podemos beneficiarnos de otra. Eso también es muy interesante para saber cómo nos podemos suplementar, entre comillas, a través de la alimentación. Y cuando no sea necesario, cuando no sea suficiente más bien, utilizar aquellos suplementos que nos aporten este tipo, ¿no? Pues por ejemplo, el más claro es el ácido butírico. Si necesitamos mucha cantidad de ácido butírico, bueno, pues yo recomiendo suplementar y de hecho es un suplemento que yo uso muchas veces. Pero mientras no sea necesario, sí que podemos aumentar, pues eso, el consumo, por ejemplo, de ghee, que es un alimento rico en ácido butírico y lo podemos utilizar para beneficiarnos, porque a lo mejor estamos tomando otros suplementos y hay que elegir, ¿no? A mí no me gusta que los pacientes hagan con 20 suplementos a la consulta, por muy bien que le vayan a hacer todos, porque es que hay suplementos muy buenos a día de hoy. Pero hay que elegir. Primero por el bolsillo, segundo por el complejo de pastilleros que tienen algunos, porque me dicen, Marta, por favor, no me puedo tomar todo esto, porque además algunos se tienen que tomar en ayunas, otros con comida, otros separados, y es un jaleo. Y sobre todo, pues por facilitar y adecuar y generar unos hábitos que se puedan mantener en el tiempo, ¿no? Y con la alimentación esto es muy bueno porque podemos, si interiorizamos y metemos en nuestra alimentación algún alimento rico en esto y nos gusta y sabemos cómo introducirlo de forma natural, vamos a estar suplementándonos, aunque sea en poca cantidad, durante toda nuestra vida, que mantengamos este tipo de alimentación. Y como conclusión, por si no lo sabías, la microbiota es súper importante en la salud en general, pero no solo la microbiota y dar probióticos y probióticos y probióticos, sino dar el probiótico adecuado, en las cantidades adecuadas, tener una mucosa que acepte, es decir, tener cantidad de sillas que acepten todas las bacterias que voy a meter en el juego, darles de comer, dar prebióticos a estas bacterias, sobre todo a través de la alimentación, sobre todo a través de una alimentación muy rica en fibra, en frutas, en verduras, en cereales integrales, en almidón resistente. Y luego, por supuesto, pues aprovecharnos de todo esto y si es necesario, pues suplementar algún postbiótico en cantidades necesarias durante el tiempo que sea necesario. Y con esto finaliza el episodio de hoy. Ha sido un poquito teórico, pero yo espero que por lo menos os haya encajado las piezas del puzzle, que ya os digo, yo cuando empecé con todo esto hace años, cuando estaba en farmacia y vendía probióticos, tenía que hacerme reglas mnemotécnicas para entender lo que era el pro y lo que era el pre. Así que bueno, si os ha pasado lo mismo, espero que con esta clasificación haya quedado súper claro. Y como siempre te digo, si quieres ayudarme a que este contenido siga estando, puedes valorarme en Spotify, seguirme en la plataforma donde escuches, ponerme un comentario y sobre todo lo que más me ayuda es que lo compartas con aquellas personas que les pueda resultar interesante para así poder llegar a más gente. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.